Yo la denominé en su habitación. ¿Cuántas quieren recibir en este día? Este es un día poderoso para recibir de la presencia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Antiguamente me gustaba mirar películas que tuvieran que ver con atleta, con gente que se esforzaba por llegar a la meta, que se esforzaba por llegar a los primeros lugares. Me acuerdo que miraba a Nadia Comaneci, no sé si las que están acá son muy jóvenes algunas y ni se deben recordar, pero las cosas por las que ellas tenían que pasar para poder llegar al podio, para poder llegar al lugar. ¿Cuántas les pasa como a mí que a lo mejor empieza a caminar una semana y dice quiero adelgazar? Y una semana me van a ver caminando para allá, caminando para acá, la semana siguiente ya me olvidé, ya me cansé. Uno quiere comenzar capaz que a hacer gimnasia. Y cuando miraba la vida de estos atletas, ¿cuánto esfuerzo tenían que hacer? Recuerdo que en una oportunidad, esta chica a la que yo le nombraba, estaba en un lugar, en un restaurante, donde cada uno pedía los platos más exquisitos, los platos que tuvieran más calorías. Y ella se tenía que adaptar a comer su verdurita, a comer lo mínimo. ¿Por qué? Porque ella estaba decidida a llegar al podio. Y yo me pregunto, nosotros como cristianas, ¿estamos decididas a llegar? ¿Estamos decididas a vencer? Sabemos que hay pruebas, que hay luchas. Yo comparaba las veces que ella se sentaba a comer en un restaurante y la gente de alrededor comía las mejores comidas, las comidas más exquisitas, y ella estaba ahí con una verdurita, con una selga, con una espinaca, con un poco de lechuga. Lo comparaba con las pruebas que a veces nos toca pasar. Dice Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y yo buscaba el significado de legítima, y que hoy el Espíritu Santo nos dé sabiduría, el Espíritu Santo toque nuestras mentes, traiga la unción. Legítima significa verdadera. Una hija de Dios es verdadera, es genuina y es auténtica. Nosotros tenemos que saber que como hijas de Dios vamos a tener diferentes milagros, diferentes bendiciones, diferentes situaciones, pero que Dios va a tocar la vida de cada una, porque dice que no se duerme, que no se adormece el que está cuidando nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, si no lucha legítimamente, ¿qué es una persona legítima? Es una persona verdadera, es una persona que toca, que recibe el toque del Todopoderoso. Dice la palabra que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos, que Él nos tiene escrito en la palma de su mano. Y la vez pasada mirábamos una serie y había, no sé cómo se llamaba, un pájaro, y cuando abre sus alas empiezan a salir los pichoncitos de adentro de sus alas. Y así es nuestro Dios. Él nos tiene allí guardados. Pero nosotras tenemos que luchar de una manera genuina, de una manera verdadera. Nosotros somos auténticos. Muchas veces nos hemos conformado con escuchar CD, con mirar programas de tele, con escuchar predicadores, con escuchar prédicas. Pero nosotros tenemos que comenzar a vivir las cosas que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. Dios quiere cosas impactantes para nuestras vidas. Dios quiere cosas poderosas para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios que tenemos que clamar a Él. Y Él nos va a dar cosas ocultas, cosas enormes, cosas poderosas que nosotros no hayamos ni siquiera soñado. Nosotros somos hijas de aquel Dios que multiplica los alimentos. Somos hijas de aquel Dios que se va a preocupar por darte el alimento, ya sea el alimento natural como el alimento espiritual. Por eso nosotros tenemos que ser auténticas, por eso nosotros tenemos que ser verdaderas, por eso nosotros tenemos que ser genuinas y tenemos que luchar. Yo comparaba esta palabra con que una hija de Dios tiene un antes de conocer a Dios y el después. Antes de conocer a Dios, ¿cómo éramos? Quizás nos faltaba fe, quizás estábamos en tristeza, en soledad,
En cuántas cosas estuvimos antes de conocer a Dios, antes de saber que hay un Dios que tiene todo poder, antes de saber que tenemos un Dios que es un Dios de milagros, que es un Dios que nos liberta, que es un Dios que nos da nueva vida. En nosotras como hijas de Dios quizás no nos hemos puesto a pensar, pero hay un antes y hay un después. Y yo creo que cada una de las que está acá, porque mínimamente lo conocemos, han recibido un milagro de Dios, han recibido un toque de Dios. Y puede decir, yo antes de conocer a Dios era esto, yo antes de conocer a Dios flaqueaba en estas cosas, antes de conocer a Dios decaía. Pero qué hermoso es saber que podemos abrir nuestras bocas, que nos podemos poner de rodillas delante del Dios Todopoderoso y que Él trae la respuesta que estamos necesitando. Y la palabra de Dios dice, y antes que nosotros clamáramos, Él trae las respuestas a nuestras vidas. Muchas veces nos vemos con el milagro, así como se ve Noelia con el milagro en sus manos, ¿no? Y antes que clamaras, antes que pidieras, Dios sabía cuál era el milagro, cuál era la necesidad, cuál era la bendición. Pero ¿sabes qué? Dios quiere tener con nosotros en este tiempo un trato genuino, un trato verdadero. Dios no quiere que solamente nosotros podamos estar delante de su presencia por los panes y los peces. ¿Sabes que la gente cuando seguía al Maestro, cuando lo seguía al Señor, dice que el Señor cruzaba para alejarse de la gente y la gente lo seguía? Y el Señor le daba palabra y el Señor los ministraba y al finalizar el Señor mandaba a sus discípulos, bueno, ahora dales de comer. Qué bueno es saber que Dios tiene la respuesta, aunque estemos esperando, aunque haya pasado el tiempo, Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Si hay necesidades económicas, que en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, muchas veces hay gente, lo puedo ver en el negocio, con necesidades económicas, con distintos tipos de necesidades. Los otros días vino una chica y me dice, no sé qué me pasa, tengo todo, pero no tengo ganas de vivir. ¿Y cuántas veces hay mujeres que le suceden esas cosas? Y Dios está esperando que nosotros podamos ser genuinas, que podamos ser verdaderas, que podamos entender que nuestro Dios es Padre, es Abba Padre, y que podemos ir a Él con nuestras necesidades, que podemos ir a Él con nuestras preguntas, que podemos ir a Él con nuestras ansiedades. Pero la palabra dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es hermoso escuchar a Dina. ¿Cuánto le gusta escuchar a Dina Santa María? Es hermoso escucharla. O escuchar a otro siervo de Dios. Es hermoso escucharlo. Pero qué bueno es saber que ese Dios que ellos tienen también es nuestro Dios. Es el Dios que está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Es el Dios que está dispuesto a hacer aquellas cosas que estamos necesitando. Mucho mejor, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Por eso muchas veces nos lleva por caminos diferentes. A veces estamos orando por esta situación y terminamos con esta otra bendición. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. Pero Dios nos quiere sacar de ahí donde estamos. Yo no sé en qué situación estás. No sé qué está sucediendo en tu vida. No sé si hay tristeza, no sé si hay soledad, no sé si hay peticiones que no han sido contestadas. A lo mejor a veces hay alboroto en la familia, a veces hay discusiones, a veces hay falta de entendimiento, pero ¿sabes qué? Dios tiene todo poder para llevarte a la paz. Dios tiene todo poder para llevarte a la plenitud. Dios tiene todo poder para traer la respuesta a cada una de tus necesidades. Dios tiene todo poder, porque Dios no es un Dios de religión, es tu Dios, es el Abba Padre, es el Dios que nos sacó del pecado, es el Dios que nos sacó de la transgresión, es el Dios que nos dice, bueno, ya no sos esclavo, ya no sos cualquier mujer, sino que ahora sos mi hija, sos la niña de mis ojos. Pero nosotros nos tenemos que disponer a buscarle. ¿Cuántas veces decimos, bueno, en esta semana yo voy a buscar al Señor y me voy a poner a ayunar? Y a la mínima de cambio ya nos olvidamos de eso. Dice, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y disponernos a orar.
y disponernos a buscar en sus promesas y dejar que esas promesas estén rompiendo aquellas cosas que en nuestras vidas nos están haciendo daño, porque Dios tiene poder para limpiar nuestras vidas, para edificarnos. El Señor quiere edificarnos, que ya no tengamos muchas veces, y a pesar de los años de venir a la iglesia, tenemos con Él un trato de religión. Y Dios nos quiere demostrar el amor que Él tiene para cada uno. Y comenzar a cambiar. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas, Dios comienza a tocar cada área. Dios comienza a tocar cada área. Llega un momento que ni nosotros nos damos cuenta dónde estábamos antes, qué había pasado antes, porque Dios comenzó a limpiar, Dios comenzó a edificar, Dios comenzó a sanar. Él quiere tocar nuestras vidas de tal manera que no seamos nosotras solas bendecidas, sino que seamos levantadas para bendecir. Porque hay gente que está debajo nuestro, hay hijos, hay nietos, hay bisnietos que están allí para que nosotros podamos ser canal de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Por eso nosotras como hijas de Dios tenemos un antes y un después. Solo que muchas veces, hoy hablábamos de gimnasia, ¿no? Empezamos con gimnasia. A veces comemos comidas que no son saludables, ¿no? Veo, a mí me pasa, ¿cuántas les pasa? Si yo veo un pan con chicharrón, me olvido de la selga. ¿A cuántas les pasa? Si yo veo una buena pizza, me olvido de la lechuguita. Uno por ahí, no sé si les pasa a ustedes. Voy a la verdulería, compro lechuga y muchas veces se pone fea. Uno a veces se olvida de la comida saludable. Y en las cosas del Señor a veces somos así. Tenemos que empezar por la comida saludable en las cosas de Dios. Por eso la palabra en Timoteo, fíjate que se está refiriendo al atleta, fíjate que se está refiriendo a alguien que hace gimnasia, a alguien que se cuida, a alguien que persevera. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Y cuando hablaba de comida saludable, nosotros tenemos que aprender a nutrirnos de la palabra de Dios, a nutrirnos de la promesa de Dios. Pero ¿qué sucede? A veces nos encontramos con las vecinas, con las primas, las cuñadas, las amigas, que no quieren saber nada con Dios, que no tienen nada de Dios. Y vos estás lleno de la palabra, y vos estás lleno de la presencia, y vos estás lleno de las promesas. Pero cuando querés hablar con estas personas, no entienden lo que vos le estás diciendo. Es como si le hablaras en otro idioma. Ah, más adelante, ¿a dónde fuiste que te lavaron la cabeza? Y no es que uno todo el tiempo tenga que estar hablando de la palabra. Es que si nosotros queremos crecer, es que si nosotros queremos recibir, tenemos que comer comida saludable. Es como el atleta que se cuida, es como el bailarín que se cuida, es como aquella persona que decimos, qué flaquita que... Pero no se sienta a comer pizza como nosotros, ¿vio? Y muchas veces, como hijos de Dios, nos tenemos que cuidar. Pero que cuidar con quién nos rodeamos, con quién estamos. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces el estar con personas que no son creyentes, con personas que no van a hablar tu mismo idioma, hace que dejes de comer comida saludable, hace que dejes de estar leyendo la palabra, confiando en sus promesas. Y te dicen, ¿sabes qué? Empezó a salir otra vez el colectivo para el bingo, ¿vamos? Y uno lee la palabra y la palabra dice que el Señor te va a bendecir. Pero ya me enganché. Y quizás te trae el chisme de último momento y la palabra dice que tenemos que ser verdaderas, que tenemos que ser genuinas. Pero a veces cuando vienen de afuera, es como cuando uno se sienta a tomar mate con esos palitos que no tienen sal y que no tienen gusto a nada. Pero te aparece la que te trae los bizcochitos con grasa y vos decís, con esta me quedo. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a comer. Tenemos que decidir cuál va a ser lo saludable para nosotros en este tiempo. En este tiempo.
Poder rodearnos de esa gente. Yo no te digo que no vivas una vida normal, pero poder rodearnos de esa gente que va a traer palabra de Dios a nuestra mente, que va a traer palabra de Dios a nuestro corazón, que va a permitir que nuestra vida sea edificada. Porque uno se da cuenta cómo vive la gente que no tiene a Dios, cómo vive en un vacío. Esta mujer es una mujer que viene a comprar, una mujer bien arreglada, una mujer bien vestida, pero que me decía que no le encontraba sentido a la vida, que no le encontraba sentido a la vida. Y no es que vos o yo no tengamos problemas, no haya dificultades, no haya circunstancias, están, pero estamos confiando en Abba Padre, en el que puede tocar nuestras vidas, en el que nos puede ayudar con su palabra, el que nos rodea con sus promesas, el que nos sacia con la presencia del Espíritu Santo. Hoy hablábamos con Susi y decía, con Gianela estuvimos preparando cosas, pero lo más importante que en nuestras vidas esté el poder del Espíritu Santo, que Él nos esté gobernando, que Él nos esté guiando, que cada mañana al levantarnos le digamos, Señor, yo necesito como nunca la presencia de tu Espíritu Santo, que cada mañana al levantarnos podamos saber que la presencia del Espíritu Santo es la que gobierna, es la que nos ayuda, es la que saca el cansancio, porque cuántas veces y a pesar de todo te sentís cansada. Te acostaste a dormir temprano, te levantaste tarde, pero el cansancio sigue. Porque a veces el cansancio es de acá. ¿Qué le pasó a Carlitos? ¿Dónde se fue María? ¿Qué le pasó a aquel? ¿Qué hizo el otro? Y entras a pensar y a pensar en tantas cosas. Y la orden del médico y la farmacia y el trabajo y si estudias algo. Y todo eso llena. Todo eso llena. Por eso es que tenemos que luchar, como dice la palabra de Dios, legítimamente. Saber que aún el Señor Jesucristo se apartaba a lugares solitarios para poder estar en la presencia del Padre. Saber que el diablo se metía hasta con el Señor Jesús. Y Él iba a la presencia del Padre porque Él era el que renovaba sus fuerzas. Porque Él era el que le daba directivas, porque Él era el que lo alentaba, porque Él era el que lo sacaba de toda situación. Y Él conocía la palabra y cuando respondía, respondía con la palabra. Que nosotras podamos responder con la palabra. Yo cuando leía esta palabra me acordaba de que, no sé si a algunas les pasa, ¿no? Uno comienza la dieta ¿cuándo? Dice, dice. El mes que viene tengo un casamiento, me voy a poner a dieta. Bueno, pero hoy como el último pedacito de carne con grasa, hoy, pues mañana empiezo. Cuando faltan 3 días para el casamiento nos agarra un ataque, ¿no les pasó? El vestido no te entra, se te engordaron los brazos o ya estaban gordos, no sé. Y uno pretende a lo mejor me pasa a mí sola. Y el pantalón o se agrandó algo, se achicó el pantalón o se achicó el cierre, algo pasó. Y uno empezó con tiempo, pero lo fue dejando. Y a veces hacemos así con la oración. A veces hacemos así con nuestra vida. Mañana me voy a poner a ayunar. No sabés, la que le espera al diablo. Y pasó un día, y pasó 2 días, y pasó 3 días. Es como la dieta, ¿vio? Mañana me voy a poner a orar y me voy a ir a Reyes y voy a declarar y los tendones se van a formar y al otro día ya me olvidé. Y seguí con mi vida, y seguí con mi ritmo, y seguí con mi rutina. Por eso la palabra nos está invitando en este día a dejar nuestra rutina. Yo me hablo a mí misma, a dejar nuestra rutina. Porque a lo mejor a la mañana te levantás y dices, anoche no limpié la cocina, mira cómo está. O no hice esto, o los hijos tuvieron aquel problema. Y poder dedicarnos. Y no dejar para último momento, sino que el Señor nos está invitando en este tiempo a tener comunión íntima con Él. A que podamos cambiar, a que podamos meternos, a que dejemos que Él intervenga en nuestras vidas. Así como sucede con la alimentación, a veces somos lo mismo en nuestras vidas.
Cuando se armó el problema, nos queremos acordar de todas las promesas, nos queremos acordar del ayuno, nos queremos acordar de la oración. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos invita a que lo podamos hacer todos los días, a que podamos tener ese trato con Dios, para que Él sea el que traiga palabras, para que Él sea el que traiga palabras de vida y de vida eterna a nuestras vidas, y palabras de solución. ¿Cuántos lo creen? Nos dice la palabra de hoy que la bendición se desata en la intimidad. La bendición de Dios se desata en la intimidad. Dios está buscando a que nosotros podamos tener intimidad con Él. Podemos estar en el día escuchando alabanza. ¿A cuántas les gusta? A mí me gusta y por lo general escucho siempre lo mismo. Escuchando alabanza. Podemos estar escuchando palabras. Podemos estar leyendo la Biblia, pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotras podamos tener intimidad. Ese tiempo de estar con Él. Ese tiempo de estar adorándole. La palabra de Dios dice en la Samaritana que en estos tiempos el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y quizás usted me diga, pero yo vine a buscar una solución a mi problema. Es que la solución al problema está en la intimidad. Yo este día le puse en la habitación, porque cuando la palabra de Dios nos habla, nos dice, vete a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en los secretos te va a contestar en público. La palabra en ningún momento nos dice, ¿sabes qué? Corre al apóstol. ¿Sabes qué? Corre al profeta. ¿Sabes qué? Allá hay una campaña. ¿Sabes qué? Allá hay un pastor que hace tal cosa. Nos dice, ve a tu cuarto, ve a tu pieza, ve a tu habitación. Por eso hoy yo a esta palabra, a este día, a esta reunión de mujeres, la denominé en la habitación. Dice, cierra la puerta. ¿Nunca le pasó que ha invitado a sus hijos y le ha dicho, vení conmigo, vamos a charlar? Y se sientan los dos allá en la cama y se ponen a hablar, quizás de temas delicados, quizás de temas preocupantes. ¿Alguna vez le pasó? Eso quiere nuestro Padre Dios con cada uno de nosotros. Que podamos ir al cuarto, que cerremos la puerta. ¿Sabes por qué cerrar la puerta? Porque ahí se terminó el televisor, porque ahí se terminó la música, porque ahí se terminó todo lo que había alrededor, y poder tener ese tiempo de comunión con el Señor. Ese tiempo que no sea de pedir y pedir y pedir, porque a veces nosotros creemos, yo soy cristiano, yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, bendíceme, que me alcance para los fideos, que me alcance para el aceite, bendice a mis hijos, haz esto, haz lo otro. ¿Está mal? No, no está mal. Pero Dios nos está esperando que tengamos ese tiempo de comunión, ese tiempo de decir, Señor, acá estoy quizás con mi dolor, con mi necesidad, con mi tristeza, pero vine a adorarte, vine a buscarte, vine a estar contigo. Señor, en este día yo cierro mi puerta para que podamos tener esa comunicación, para que podamos estar juntos, para que podamos hablar. Y cuando salgas de ese lugar, vas a tener las directivas y vas a tener la bendición. Porque la intimidad con Dios trae la bendición. ¿Cuántos lo creen? Y vamos todas juntas al versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así empieza, ¿no? Hay un montón de promesas. Te va a librar de peste, te va a librar de esto, te va a librar de lo otro. Y muchas veces, y aún la gente por ahí escribe en el Facebook, el Señor me va a librar de esto, el Señor va a hacer lo otro, nos va a saciar de larga vida, van a caer 1000 y 10.000. Pero ¿cuál es la primera parte? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La bendición está, pero es necesario habitar bajo el abrigo del Altísimo.
Muchas veces nos tomamos de su promesa, sí, de todo lo que dice. Dice, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, es mi Dios en quien confiaré. Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas cosas, cuántos versículos hermosos? Pero nos damos cuenta que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una habitación que está esperando por nosotros. Hay una habitación que está esperando para que el Señor haga morada en nuestras vidas. Todas esas promesas son sí y amén. Y cada día nos tenemos que tomar de la presencia del Señor. Dice, caerán 1000, caerán 10.000 y a ti no te tocarán. El Señor nos está bendiciendo con cada palabra. Dice, pero la palabra de Dios nos dice, Él mandará a sus ángeles para que cuiden tu morada. Las pestes que están sucediendo en este tiempo no se van a acercar a ti. Pero nos habla el que habita al abrigo del Altísimo. Porque está aquel que quiere las promesas de Dios cumplidas en su vida. Pero primeramente tenemos que habitar en el abrigo del Altísimo. Primeramente tenemos que tomarnos ese tiempo para estar en sus promesas, para estar en su presencia, para escuchar su palabra, para dejar que sea Él el que nos toque, Él el que nos sane. A veces estamos necesitando sanidad en nuestras vidas. Estamos necesitando ese toque que nos liberte. Por eso tenemos que, yo cuando leía y releía esta palabra, digo, la tenemos que empezar a leer al revés. Es linda la palabra cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero antes tenemos que buscarlo a Él. A veces nos cuesta eso, el poder tomarnos ese tiempo para que el Señor nos ministre, para que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Por eso hoy cuando leíamos Timoteo, es tiempo de poder ejercitarnos en su presencia. Porque Dios no es religión, es tiempo de poder buscarlo, es tiempo de dejar todo de lado para que Él nos ministre, para que sea Él el que nos sane, para que sea Él el que nos muestre su poder. Porque es lindo poder escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otros, pero Dios lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros nos dirigimos a alguna persona que viene del norte, ¿hay alguien que venga del norte acá? Formosa, Salta, no. ¿Por qué lo conocemos? Por su tonada, por su forma de hablar. Me acuerdo de una oportunidad, quizás Claudia se acuerde, habían venido unos mendocinos a la iglesia, a Visión de Futuro, no, igual no importa, habían venido unos mendocinos y se iban con nosotros a los campamentos y ellos tenían una forma de decir, ca uno, ca cual. Entonces vos ya sabías que los que hablaban eran los mendocinos. Y tienen su forma de hablar, tienen su forma de expresarse. Aún si uno va afuera, también tienen su forma de hablar. Uno conoce al chileno, el chileno es reconocido por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Si uno ve a un salteño, tienen su forma de comer, su forma de expresarse, la comida que les gusta. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se nos pegan las cosas que son de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, es lo que se va arraigando a nosotros. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, yo no sé por qué, pero ellos se dan cuenta que somos creyentes. Yo siempre cuento cuando vivíamos en Rosario y estábamos todos afuera, habíamos llegado de la presentación de uno de los chicos y se arrima alguien que andaba buscando una persona para trabajar. Y nos dice, ¿saben por qué me arrimé a ustedes? Porque me di cuenta que eran evangelistas. Ahora, ¿por qué se dio cuenta? No lo sé. Pero qué lindo que alguien se te arrime porque se dé cuenta que olés a Dios, que tenés el perfume de Dios. Que se arrime alguien a pedirte oración porque sabe que sos una persona que busca a Dios, que está lleno de las cosas del Altísimo.
que sabe que la presencia del Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, el que está armando lo que estaba desarmado. A mí si hay algo que me impacta es la palabra donde dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿A cuánto les gustaría pasar por un lugar y sanar a los enfermos? Más en este tiempo. La vez pasada nuestro pastor se vistió con toda esa ropa que se visten ahora y fue a orar por una persona con COVID. Lo hacen pasar solamente de esa manera, vestido todo de blanco y muy abrigado. Pero en la palabra de Dios dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora, ¿qué es lo que dice? No era la sombra, no era Pedro. Porque a veces la gente se toma de algo. Ah, mira, me voy a ir del Gauchito Gil. Me voy a ir de tal, me voy a ir del otro. Se toma de algo visible. No era la sombra, no era Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Él tenía el espíritu del Nazareno. Él tenía el espíritu que puede libertar. Él tenía el espíritu que puede sanar. Él tenía el espíritu que hace que nosotros podamos orar y nosotros estar en este lugar y Dios estar bendiciendo a nuestros hijos allí donde están. Porque Él es omnipresente y es maravilloso saber que Él es omnipresente, que no necesitamos estar en un lugar como antes cuando íbamos y nos arrodillábamos y nos poníamos delante de algo para tocarlo, a ver si nos bendecía. A ver si derramaba una lágrima, a ver si le caía una gota de sangre. Antes hacíamos eso. Pero la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas y que tiene sus atributos. Que Él puede estar aquí, puede estar en la China, puede estar en Japón. Nosotros tenemos unos conocidos que son misioneros y su hija está siendo de misionera en China. Y justo en este tiempo difícil, y ellos nos decían la vez pasada, estamos seguros que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de ella. Y como misioneros ellos ven cómo la mano de Dios obra en sus vidas y les multiplica y les provee. ¿Es solamente para ellos? Es para cada uno. Es para cada uno. Ese es un atributo del Espíritu de Dios. Que yo estoy en mi casa y estoy pidiendo para que Dios bendiga a mi hijo que está en otro barrio, que está en otra ciudad, que puede estar en necesidad. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, muchas veces a la madrugada te vas a despertar. Y uno dice, me desvelé. No, no te desvelaste. Es que hay un motivo de oración. No te desvelaste, sino que es el Padre que te está diciendo, te estoy esperando porque quiero estar contigo, porque quiero tener comunión contigo, porque tengo deseos de hablar contigo. Y es Él el que nos puede renovar. Nosotros necesitamos ser renovados en este tiempo de pandemia, en este tiempo que está todo difícil. Necesitamos que el Espíritu Santo esté dentro nuestro, esté hablándonos, esté guiándonos. Pero tenemos que dejar toda rebeldía, tenemos que dejar todo nuestro pensamiento y dejar que la voluntad de Dios esté imperando y dejar que la voluntad de Dios esté haciendo la obra. Dios tiene cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero el trato está en intimidad con Él. Por eso yo la denominé en la habitación, porque es en la habitación donde Dios va a tener trato con nuestras vidas, porque Él es nuestro médico, dice la palabra. La palabra dice que Él es nuestra medicina. Él es medicina para nosotros, Él es médico para nosotros. Él es medicina para nuestros hijos, Él es médico para nuestros hijos, pero el trato es con cada uno. Dios quiere tratar con cada uno. Cuando nosotros decimos que nuestro Dios no se duerme y no se adormece, Él está tratando. Él sabe cuando hay dolor, Él sabe cuando hay lágrimas, Él sabe cuando hay necesidad. Por eso necesitamos estar en su presencia, para no escuchar las voces de aquellos que vienen con maldiciones, que vienen con cosas desagradables, y poder meternos en sus promesas. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, escuchamos más lo que están diciendo los de afuera
que lo que nos dice la palabra. La palabra de Dios nos habla de bendición. Y dice la palabra que en nuestra boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Así que qué importante sos como hija de Dios. Pero qué hermoso que podamos recordar que nuestro Padre nos espera en la habitación. Porque leemos muchas veces su palabra, pero no nos damos cuenta. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar bajo su abrigo. Habitar en lo que Él quiere. Que al habitar nos podamos contagiar de aquellas cosas que Él tiene para nuestras vidas. Van a comenzar a ver cosas extraordinarias. Aquellos que te conocen van a decir, algo pasó. Algo diferente hay. La vez pasada hablando con Susi me decía, yo ya no soy la misma que antes. ¿Cuánto lo podemos decir? Ya no soy la misma que antes. Ya no somos los mismos que antes, sino que la fe ha ido transformando nuestras vidas, sino que la presencia ha ido transformando nuestras vidas. Por eso en esta tarde te hago esta invitación. Vayamos a la habitación donde nos espera el Rey, porque todas estas cosas que habla el Salmo 91 van a suceder en nuestras vidas cuando estemos en su habitación, cuando habitemos en su morada, cuando habitemos en las cosas que Él quiere para nuestras vidas. ¿Se animan a cerrar los ojos? Señor, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder estar en esta primera reunión de mujeres de este año. Gracias por cada hermana que pudo llegar a este lugar. Dios de la gloria, nos cubrimos con tu sangre preciosa, de la cabeza a la planta de los pies. Oh Dios, y en esta hora, que tu Espíritu Santo esté hablando, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada voluntad, a cada mujer, que tu Espíritu Santo esté hablando. Deja en esta hora que el Espíritu de Dios comience a hablar a tu vida. Señor, tú conoces si hay necesidad de sanidad, Señor. En esta hora te rogamos, Padre, que tu sangre preciosa esté tocando nuestras emociones, esté tocando la voluntad, en el nombre de Jesús. Comenzá a dejar que el Espíritu de Dios te hable, porque Él tiene palabras para ti en este día. El Espíritu de Dios tiene palabras para ti en este día.